de lo que sería nuestro proyecto, o cuando queramos construir tablas, pues empezarlas a dar de alta. Ahorita pues hemos trabajado con lo que ya existe, e incluso con datos que ya existen. Lo que vamos a hacer es crear algunas tablas con características en específico. Entonces, primero, esto lo van a hacer ustedes para su proyecto. Recuerden que pues, el proyecto final es precisamente compartirme la base de datos que ustedes desarrollen aquí en MySQL. Así que, pues, primer paso, recuerden que pues, es crear la base de datos con la que van a trabajar. En esta área de esquemas, le dan botón derecho y eligen crear esquema para poder crear lo que es su base de datos. Y aquí le van a poner el nombre que ustedes consideren. Yo voy a ponerle escuela UNE, nada más como nombre particular de la base de datos con la que ahorita voy a trabajar. ¿Cómo pasa? Adelante, por favor. Buenas noches. Terminar cuenta para crear la base de datos, pues simplemente voy a cerrar. Botón derecho, crear esquema y colocamos aquí el nombre. Como les dije, voy a llamarle escuela VNE y acá en la parte inferior está el botón de apply para construir. ¿Qué me dijo? Dice que ok, sí, que se va a crear, es que no me aceptó minúsculas, sí, no me aceptan minúsculas en el nombre de la base de datos, mayúsculas, perdón. Bueno, aquí se va a crear con esta consulta o esta query de SQL la creación de una nueva base de datos. La cuestión completa es crear esquema y el nombre de la base de datos. Entonces, yo le voy a dar apply para que se guarden los cambios y listo. Finalizar. Y acá en la parte izquierda de esquemas encontraremos la nueva base de datos. Entonces, en este voy a empezar a construir las tablas a lo mejor de mi proyecto o empezar a crear la primera versión de lo que es mi proyecto. Profe, ahí donde, en ese lado izquierdo siempre se va a poner el esquema o... Sí. Bueno, ahí se... Sí, botón, lado izquierdo del botón. Sí, y luego de ya... hecho, crear esquemas, sí. Sí se refiere a la base de datos, por sí, ahí se puede, pero es esquema. Ok, entonces de acá, de este lado no. Exactamente, por el momento que le damos clic es cuando aparece la pestaña para que ustedes puedan establecer el nombre. Ok. Sí. Vamos a cerrar y vamos a cerrar este también. Muy bien. Entonces les decía, ya creamos aquí la base de datos. Les digo, puede ser la de mi proyecto, puede ser la de pruebas, una primera versión, qué sé yo. Va a estar vacía. Si yo expando, encontraré que en estas carpetas no hay ningún objeto de ese tipo. El primer objeto que debo de crear pues, son las tablas, donde voy a llenar información. Para crear las tablas, voy a dar botón derecho sobre la carpeta tablas y voy a elegir la opción crear tabla. Esto va a abrir del lado derecho un asistente con el cual voy a dar de alta los campos de la tabla que en este caso voy a crear. Para esto, pues yo les había comentado, elijan una base de datos con la que quieran trabajar su proyecto, empiecen a dibujarla o hagan la lista en su libreta, coloquen los nombres, definan los campos con su borrador. Realizar un diagrama, por así decirlo. Luego les pedí que hicieran el diagrama de relación como tarea, así es, con el cual se formaliza todo un poquito más sus tablas involucradas. Y al llegar a este punto, ustedes ya deben tener definido por lo menos un borrador de cómo va a ser las tablas de su proyecto. Si van a hacer una tabla de prueba, sin problemas, pueden equivocarse todo lo que ustedes gusten. Pero si van a hacer las que corresponden a su proyecto, créanme que es mucho más fácil borrar la tabla que a veces modificar alguna característica. Híjole, es que me faltó agregar un campo, o me faltó colocar un campo, o voy a eliminar un campo que ya no necesito, o le voy a cambiar el nombre o el tipo de dato. A veces, no siempre, pero a veces es complicado hacerlo. Imagínense que es como construir un edificio y querer quitar un piso de medio.
¿sí? Pues va a estar muy difícil poder realizar tal acción. Entonces, es recomendable traten de tener un borrador previo a crear su... Pero pues si van a hacer pruebas, pues pueden equivocarse aquí las veces que quieran y luego volver a intentar, no pasa nada. De hecho, la práctica es el mejor de los casos. Este es el asistente donde estaría creando la primera tabla. En este caso, pues voy a crear una tabla de alumnos, como lo vimos en clase. El primer campo pues corresponde al nombre de la tabla. Mi recomendación que siempre les he dado sea en plural, si me dejan español, en plural el nombre de la tabla. En este caso, alumnos. Los siguientes dos campos, o estas listas llamadas charset y collation, son simplemente especificaciones para indicar el tipo de letra, por decirlo, o qué caracteres va a recibir mi tabla. Si a lo mejor voy a guardar información china, japonés, o símbolos extraños, como por ejemplo, no sé, euros, ¿sí? Yuanes, yanes, no sé, monedas de otros países, tengo que especificar exactamente el tipo de codificación. Por defecto, el default, si instalaron de manera correcta y singular, pues no creo que haya problema. El collation es lo mismo, que aquí no cambia. Segundo es el motor de base de datos, que en lo particular no recomiendo que modifiquen, porque es el motor o el tipo de base de datos sobre el cual se va a crear la tabla. Hay muchos más que tienen características diferentes, como por ejemplo esta, que crearía archivos físicos. ¿Y el federal? CSV, en este caso otro, federado, es una, ¿cómo lo podemos llamar? Como una minuta. Como si nosotros especificáramos una regla específica en cómo se va a guardar la información de nuestra base de datos. O sea, va a estar encriptado. Por decirlo de una manera, sí. Pero estoy un poquito más avanzado. A mí nunca me ha tocado elegir ningún otro tipo de motor que no sea InnoDB, que es el motor de base de datos relacionales. ¿Y el Black Hole? No tiene caso elegir, es este de aquí. InnoDB. Entonces, no creo que sea necesario modificar. Hasta aquí estos tres campos se quedan exactamente igual. Hay un campo que se llama comentarios. Es un campo completamente libre. Ustedes pueden elegir para escribir lo que ustedes quieran referente a su tabla. Por ejemplo, yo voy a colocar un texto muy sencillo como catálogo principal de alumnos de la UVN. Por decir un ejemplo, simplemente describe lo que es mi tabla o de qué tipo de datos va a almacenar o cuál es el objetivo de ella. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Estamos creando una tabla nueva, recuerden, me puse el nombre y ahorita el comentario. El tipo de datos en charset, digamos, en caso de ponerlo de default, modificarlo a que solamente llegue a escribirse números, no mentira, ¿qué tipo de datos se puede ingresar? Por así decirlo, lo declaró como si fuera tipo string, ¿no se puede llegar a escribir en esa tabla datos numéricos? No, sí, claro, no. El charset en este caso no se refiere a un tipo de datos string, sino más bien a los tipos de datos que puede manejar la tabla en sí. No int, no números, no strings o chars o fechas, sino más bien los caracteres que usaremos para representar los datos. Por ejemplo, en nuestro caso, pues el abecedario anglosajón es suficiente para tanto hablar en inglés como en español, por ejemplo. O sea, porque en inglés, por ejemplo, descarta la letra ñ o la doble L y nuestro alfabeto sí las tenemos. Pero, por ejemplo, en chino, en japonés, si les ha tocado ver una película o serie de aquellos países, verán que la computadora, a pesar de que es sistema operativo Windows y utilizan el teclado en inglés, conforme van escribiendo, las letras van cambiando caracteres de su idioma. Y obviamente esa información se guarda en ciertos registros. El charset se refiere a eso, a la codificación que manejará para guardar esa clase de caracteres. Y hablamos de muchos a nivel mundial. Hablo chino y japonés porque son los más comunes después del inglés, pero estamos hablando de... ¿Han visto los caracteres rusos? Tailandia tiene sus propios caracteres. Digo, Corea del Norte, que está muy aislado, pero tiene sus computadoras y tiene su propia codificación.
Pero pues a mí nunca me ha tocado utilizar una que no sea inglés. Por alguna razón en inglés también se maneja como lenguaje universal. Casi todos los sistemas se manejan sobre eso, así que no va a haber pierde. Ahora bien, ya voy a pasar a lo que son los campos. Lo que listábamos en el pizarrón y empezamos a ponerle datos, aquí voy a empezar a enlistar, como si fuera el diagrama de relación, una lista de campos, no de datos. Ahorita no voy a guardar información, necesito solamente establecer los campos que tendrá mi tabla y los voy a dar de alta en el orden en como yo los tengo en mi borrador. Por eso, de nueva cuenta, recalco, es recomendable tener un previo antes de empezar aquí a crear mi tabla. Yo les dije que el primer caso debe de ser, y miren cómo MySQL me lo recomienda, al momento en el que le doy doble clic, me coloca a mí lo correspondiente a la llave primaria, el identificador único. Solamente que aquí le puso el nombre de la tabla y realmente debe ser singular. Profe, digamos, donde dice nombre de la tabla, o sea, digamos, pongo cualquier otra cosa, siempre va a poner lo que viene arriba del nombre. Sí, siempre lo va a tomar como sugerencia. Porque MySQL trata de recomendar que el primer campo sea tu llave primaria, tu ID, y toma el nombre de la tabla y lo coloca aquí, pero es mera asistencia, no es una regla a seguir. Al igual que eso del ID alumno como asistencia, digamos que yo en vez de que no me gusta el ID como, digamos, como nombre principal de llave, sí, claro, yo les podría declarar LP como llave primaria, sí, y automáticamente me lo declara. Sí, lo va a dejar sin problema. De hecho, yo puedo borrarle aquí y establecer el nombre que yo deseo como tal. No necesariamente, es una buena práctica o recomendación manejar ID porque es como si fuera un idioma universal, pero fácilmente podemos ponerle otro nombre. Si por ejemplo LP de llave primaria, o he visto ejemplos donde ponen PK y el nombre en singular de la tabla, por ejemplo, y eso es el ID Primaria. por completo. Yo en particular siempre tengo la costumbre de manejar el campo ID, guión bajo y el nombre en singular de mi tabla, pero ustedes siéntanse libres mientras cumplan con la regla de la llave primaria. En este caso, pues sí, voy a crear aquí el ID del alumno. Mi intención es que este campo sea una secuencia numérica de 1 al infinito, conforme vaya agregando registros, va a ir creciendo. Por lo tanto, el tipo de dato debe de ser entero. Hay muchos tipos de datos que maneja MySQL. Tenemos int, que es el más común para números enteros, varchar para letras, decimal para valores que vamos a manejar con punto decimal, datetime para fechas, y este tipo de dato block especial es para poder guardar una gran cantidad de caracteres, pero hablamos de miles, ¿sí?, de caracteres o de letras. Guardar, por ejemplo, ahí documentos enteros, si así lo deseamos, en un campo de la base de datos. No son muy comunes, pero están disponibles. En la parte inferior vienen ya especificados más tipos de datos muy especiales, como el binary, que es para manejar precisamente valores binarios, 1 o 0, block, que es el que vamos a ver, long block, que es incluso mucho más grande, medium, un tamaño menor, y tiny, un block muy pequeño, entre comillas, porque sigue siendo miles de caracteres. Todos estos tipos de datos que me aparecen en esta lista son especiales. No necesariamente los voy a usar todos, pero vale la pena conocerlos. Por ejemplo, tenemos aquí el date para guardar solamente la fecha, o datetime para guardar fecha y hora. Time, específicamente la hora, y timestamp lo único que hace es guardar exactamente la fecha y la hora en la que se registró el dato. Nada más para eso, no lo puedo yo modificar. Year, pues nada más voy a guardar un número entero del año. Estos capaces he trabajado yo con ellos, son para valores geométricos, guardar puntos o datos específicamente de geometría, como por ejemplo si quisieran guardar las especificaciones de un cuadrado, de un octágono, de un cubo. Bueno, aquí se guarda como una colección de datos que forman estas figuras.
Acá tenemos valores numéricos más específicos. Un gran entero, decimal, double, que es similar a decimal, float, lo mismo. Un medium entero, un real, que también es de valores decimales. Un small y un tiny. La diferencia es la longitud. Por ejemplo, el tiny, si no me equivoco, llega hasta 256. Es el máximo número que pueden guardar. El small llega de 256 hasta 2048, por decirlo. El medium llega hasta, no sé, los miles. Y el big int va a llegar hasta millones y millones de, por decir un número entero. ¿Sí? Pero pues estamos hablando de un dato extremadamente grande. El entero realmente para nuestro caso de este curso es más que suficiente. En caso de realizar una tabla, digamos, de larga duración, que va a registrar poco a poco datos numéricos, ¿es recomendable un int o un big int? Es que depende hasta cuál es la cantidad de datos que vamos a manejar. Una gran cantidad de datos pueden ser millones y aún así el tipo de dato entero sería más que suficiente. Digamos que la escuela está programada para realizar un registro puntual de todo alumno que se registre desde, digamos, 2020 hasta que cierre la escuela, digamos. Estamos hablando de un tipo de dato entero normal. ¿Normal? Sí, porque no llegamos a tanto. Donde sí puede aplicar un ejemplo con el que menciona usted es, imagínense un sistema que registre por segundo la cantidad de transacciones que se realizan en algo, por ejemplo los bancos. Imagínense la cantidad de operaciones que se realizan en un segundo a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es la cantidad de datos que caen en un segundo? ¿Cuántos caerán por minuto, por hora, por día o por semana? Entonces estamos hablando de que son una enorme cantidad que un tipo de dato entero no va a ser suficiente. O un big int sería lo ideal, por decir un ejemplo. ¿Sí? Aunque la verdad los datos de bancos son otro tipo, completamente diferentes a lo que dice. Pero sería un ejemplo relacionado con mi pregunta. Por último, pues tenemos aquí los char. Char, por ejemplo, guarda letras en específico. Nchar y nvarchar guarda colección de letras, tal cual. Palabras que pueden crecer. Tal vez los nombres de los alumnos pueden ser 5 letras, 6 letras, 10 letras, 50 letras. Entonces, pues el varchar o nvarchar es suficiente para guardar la información. Y tenemos otros tipos de datos que crecerían en una cantidad extensiva de letras como tal. Y boolean, que es el último dato bit, y boolean serían precisamente valores booleanos, true o false, en un set colección de números, pero son datos especiales. Donde nos vamos a concentrar nosotros, sinceramente, son en los primeros 4 tipos de datos. Así que para el ID se queda como entero. Vean que le puso aquí lo que es el carácter de la llave, ¿sí? Ya me está marcando que el campo es una llave primaria. Y pueden confirmarlo en esta columna que dice PK, el cual está activada esa casilla. Vean que cuando la activo me aparece la llave, le estoy indicando precisamente que es una llave primaria. Luego viene el campo NN o not null. Esto se refiere a si el campo puede manejar valores vacíos o no. Y obviamente una llave primaria no puede manejar valores vacíos, por lo tanto activo esta casilla. Si yo la quito, puedo registrar información en ese campo, pero vacía, no va a tener algún dato en especial y no me va a restringir MySQL. SPK es para llave primaria, ¿no? Para llave primaria. Okay. Pero si yo activo not null y registro un dato sin ese campo en particular, me va a marcar error y no me va a dejar continuar. Entonces siempre tiene que estar desactivado. Para la llave primaria, por regla, debe de estar activado para que me permita, para que evite, capturar valores vacíos. O negativos. No, mientras sea vacío. En este caso, la llave primaria, bueno, nunca he intentado valores negativos, pero ahorita vamos a ver lo que es la autoincremental. Pero si lo dejo así como está, me aceptaría valores negativos, porque son valores únicos. Bueno. Mientras no haya 2 menos 1 o 2 menos 3, por ejemplo, todo está bien. Pero si yo tengo una llave primaria menos 1, menos 2, menos 3, en teoría me lo aceptaría. Luego viene el campo unique, de UK, es simplemente para indicar que
los registros que van a estar en este campo, Son únicos. los valores van a ser únicos, no se pueden repetir. Y si yo quiero insertar uno que ya exista, me va a marcar de rojo. Los demás son datos que no he utilizado como binary, como sign-in. Eso es para guardar, por ejemplo, valores siempre positivos o siempre sin negativo o positivo, sino, ¿cómo se le dice? Valores absolutos, independiente. Esto es para llenar datos por automático. Nunca he utilizado este de ZF. Ahí es el auto incremental y aquí sí es importante. Para el caso de la llave primaria, yo me tengo que asegurar cada vez que inserte que el valor nunca se repite, si no va a marcar error. Por ejemplo, si ya existe el alumno con el ID 1 y quiero insertar otra vez con el ID 1, me va a marcar error del sistema. Debo de asegurarme cuál es el ID que sigue, 1, 2, 3, 4, para no repetir. Si yo activo esta casilla, automáticamente se arregla el manejo de MySQL. Él ya va a calcular exactamente cuál es el siguiente valor. Si sigue el 1, si sigue el 2, si sigue el 3, y yo ya no me preocupo por determinar cuál es el valor que sigue. Ya MySQL lo hace por mí. Con una generada formal utilizado y default expression es el valor por defecto que queremos que se guarde, pero en este caso no va a aplicar. Una pregunta, aquí en MySQL, ¿se puede llegar a tener dos llaves primarias en una sola tabla? Sí, ¿Sí? sí, sí es posible. Ah, ok. Debo tener la cantidad de acciones que queramos, no es estar restringida, pero lo recomendable es que siempre haya una principal que mande sus relaciones. Bueno, es que digamos, en este caso los alumnos tendrían su enumeración única de 1 a 10 millones, digamos, Así es. y luego estaría la de la matrícula, ¿no? Es correcto. También cumpliría esa misma regla. Matrícula. Ya como lo diría, de hecho recomiendo que siempre manejen minúsculas. ¿Sí? Aquí coloqué el tipo de dato matrícula, pero el nombre del matrícula, varchar 45, pues la matrícula yo voy a determinar que sea hasta 10 caracteres, para que sea suficiente. ¿No será igual aquí? No, porque voy a manejar aquí letras. En el caso de matrícula voy a manejar letras. ¿Puedo indicar que sea de primaria? Sí, lo puedo indicar. Lo puedo hacer si así lo deseo. Puedo activar que la matrícula no acepte valores vacíos, siempre debe haber una matrícula en el campo, aquí lo lleno. Lo puedo indicar que sea también única, pero no activaré el autoincremental porque no es un valor numérico, tal y como está. Al dar doble clic en la siguiente fila me permite crear el siguiente campo. Vamos a crear el campo nombre de tipo varchar. Voy a dejar el 45. Ese número entre paréntesis dice la longitud máxima de caracteres que yo puedo dar de alta en ese campo. Es decir, que creo que con el 45 caracteres es más que suficiente para colocar solamente los nombres de un alumno, por muchos nombres que tenga. Puede ser que no tenga un caso en particular, pero pues eso ya se resolvería abreviando, no sé. Pero en este caso creo que es suficiente 45 y de nueva cuenta activo not null para que no me permita guardar alumnos sin nombre. Voy con el apellido, con los apellidos. Voy a crear aquí un campo llamado apo paterno. De tipo también varchar 45 y not null, de tal manera que no me permita guardar ni el nombre ni apellidos vacíos. Y en el caso del apellido AP materno, en este caso sí voy a permitir que puedan escribir de manera vacía en ese campo. Puede ser que haya algunos que tengan solamente un apellido. Bueno, pues entonces aquí lo manejaré como opcional. Me voy a lo que es el correo, o el email, me voy a poner aquí como email. Con 45 caracteres creo que sería suficiente, pero tal vez decida aumentarlo a 65. Pues sí, 65 caracteres, por decirlo. Perdón. Debería de ser único, ¿no? Hoy también con ese punto. Miren, le di tap y se creó un campo aquí abajo. Si no lo desean, le tienen que dar el botón derecho, borrar, delete select para quitar ese campo. Porque si no, se va a crear un campo con ese nombre que no deseamos. Sí, en el caso del email, pues en teoría deberían ser emails únicos. Pero como yo les decía el caso, puede ser
como no lo vamos a usar en llave primaria, puede ser que hermanos, amigos compartan una dirección de correo electrónico o que decidan dar de alta a la universidad la misma dirección de correo. Entonces, para no tener problemas, pues lo puedo dejar desactivado para que pueda incluso dejar vacíos o incluso repetir. Profe, ¿qué significa vacíos? Que no haya dato. Sí, que no haya dato. Ahorita cuando insertemos datos, cuando insertemos registros, se van a dar cuenta cómo Es podemos como marcar cuando llenas valores una vacíos. encuesta y decides no poner la de tu género, por así decirlo, no es fecha. En las encuestas de hoy no hay género. El sistema debería permitir no guardar esa información. Pero hay valores que sí. De hecho, si se dan cuenta, las que tienen palomita son valores que se tienen que capturar forzosamente. El ID, la matrícula, el nombre, la apellido. En el caso del email, puede matar el email, se meten opcional. Lo que no les voy a dejar opcional es la fecha de nacimiento, que esta va a ser de tipo. Se lo dijo. Hasta arriba, hasta arriba. Data, para guardar el tipo de. Para guardar como fecha. ¿Sí? Fecha, Pero fecha. no marca también ahora la data time. Puedo manejarlo así, para que guarde también lo que es la fecha. Digo la hora. O elijo date, para guardar solamente la fecha. Daytime, pues voy a manejar ahora. A veces el estándar es ese, pero pues es buen punto. Si no hay fecha de nacimiento, pues no me interesa mucho lo que es la hora en particular. Aquí sí necesito una fecha de nacimiento forzosamente para poder con eso calcular la edad del alumno conforme pasa el tiempo. Vamos a poner matrícula, nombre, paterno, materno. Y por último, como yo quiero saber a qué carrera pertenece el alumno, le voy a agregar la llave foránea ID carrera, que la voy a sacar de otra tabla. Y este tipo de datos entero, y forzosamente cuando dé de alta a un alumno, debo tener asignada lo que es la carrera de competencia. Luego con estos campos son suficientes: el ID, la matrícula, el nombre, apellido paterno, materno, email, fecha de nacimiento y ID carrera. ¿No se agregará una columna vacía? No, este de aquí no. Si yo pulso ahí, se va a crear exactamente así, alumnos con la columna. Entonces hay que darle botón derecho de va y quede de esta. Quede de esta manera, vacío, para poder continuar. En la parte de abajo, en la parte inferior, está lo mismo que hicimos nosotros, pero de una manera ya, como les dije, expandida. Los comentarios de la columna, donde aquí podemos guardar, este campo es para almacenar la matrícula propia del alumno en la escuela.